las masas A, B y C deslizan sobre una superficie horizontal debido a una fuerza aplicada de 10 newtons. Ya. Calcula la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre C. Si la masa del cuerpo A es 12 kilogramos, la del cuerpo B es 8 ¿y cuál es el problema que tienen ahí? ¿Qué les está dificultando hacer? ¿Mm? Chicos, díganme. Pero chicos, Anaí, usted me está preguntando, dígame qué le dificulta hacer. No les voy a dar haciendo. ¿Cómo le saco la fuerza que ejerce de A sobre B? O sea, ¿con la misma fórmula de fuerza o...? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza, Anaí? ¿Qué? Ya, déjenme investigar. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza, Anaí? Fuerza es masa por gravedad, no por aceleración. Ya. ¿Esa fórmula quiere aplicar usted? Sí, esa fórmula porque no tengo más. Ya, pues entonces aplique la fórmula. A ver, les voy a transmitir pantalla, ¿sí? Solo les voy a explicar nada más. No les voy a dar haciendo porque ya hemos hecho varios ejercicios. No es tarea de todo. ¿Están viendo, verdad? Sí. Ya, es este. Ay, espérense que necesito. Acá. ¿Están viendo también? Ya. Este ejercicio del que ustedes están hecho un libro. A ver, miren. ¿Qué me dice? Calcular la fuerza que A ejerce sobre B, ¿verdad? Que A ejerce sobre B. Pero me dice, las masas A, B y C se deslizan sobre una superficie horizontal y no tiene nada que ver debido a la fuerza aplicada de 10 newtons. Esta fuerza es 10 newtons, ¿verdad? Calcular la fuerza que A ejerce sobre el cuerpo B y B sobre el cuerpo C. Si la masa de A es de 12 kilogramos. La masa de A es 12 kilogramos. Voy a calcular entonces la fuerza, el peso vamos a calcular primero, ¿sí? El peso de A, que sería masa por gravedad. ¿Cuánto me sale el peso de masa por gravedad? Háganle por favor, 12 por 9.8. 117.6 newtons. 117.6 newtons. A este peso de 100.16 newtons se le está aplicando una fuerza de 10 newtons. A este peso. Entonces, sobre B ya no recae únicamente la fuerza de 10 newtons, sino que también recae el peso de A. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la fuerza que se aplica a B? Sumar la fuerza de 10 más la masa. Exacto, ¿sí? Sumo la fuerza de 10, o sea, la fuerza 1 más el peso de A. Esa es la fuerza que se aplica a B. ¿Cuál va a ser la fuerza que se aplica a C? Calculo el peso de B y sumo los tres. Eso es todo.
¿Ahora ya entendieron? ¿Entendieron, chicos? Bueno, quienes estén trabajando van a entender. Quienes aún no estén trabajando no van a entender. ¿Sí? Les comento Y de que... ahí son, y así mismo le hacemos de la fuerza B para que ejercen la C, ¿no es cierto? Sí, Aney. Ahora les cuento que los buenos amigos que suelen prestar tareas, les va un poco mal, porque yo les pongo 0 a los dos, o les divido la nota para los dos. Así es que, por favor, si en el grupo se están pasando ejercicios resueltos, yo ya les digo, ¿no? Verán que les estoy advirtiendo. ¿Estamos? Si se van a ayudar, explíquense. No le den el facilismo al compañero de que copien y les vaya mal a los dos. ¿Ya? Hemos hecho hasta densidad. Déjenme ver, me parece que los ejercicios deben estar hasta densidad entonces. Está hablando más de fuerza. Sí, también está densidad, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces. Me parece a mí que vimos hasta viscosidad ya. Vimos esto. Todo esto ya. Sí, ya vimos la viscosidad. Les di un concepto de viscosidad y les dije que no se hagan mucho lío, porque si necesitamos introducirnos más en eso, pues íbamos a ver luego, ¿verdad? En caso de. Entonces, terminamos con ese. ¿Verdad que sí? Que vimos ya hasta viscosidad. Su resumen tiene que estar ya hasta viscosidad, me imagino yo. Sí, que está ahí vemos. Ya, listo. Entonces, voy a abrir el próximo apartado.
les tengo una noticia. Me parece que sí. Los principios básicos que rigen a la hidráulica y neumática, ¿aún no vemos? Chicos. Mande, profe, no le escuché bien, se le corta medio. Los principios básicos que rigen a la hidráulica y neumática, ¿aún no vemos? No, aún no. No, no hemos visto eso, profesor. Ya les transmito pantalla entonces para ver eso y terminamos hoy, espero yo, con... Y hoy terminamos con el... Vamos, no vamos a terminar hoy, pero es bonito. Ya, se pueden ver, ¿verdad? Pongan entonces lo que continúa, ¿no? Es el 1.4 o 1.5, lo que toque, como subtítulo. Principios básicos que rigen a la hidráulica y neumática. ¿Qué rigen? Disculpe, ingeniero. A la hidráulica y neumática. ¿Ya? A ver, dentro de los, ya están mirando, ¿verdad? Para ingresar a ver sobre todo las ecuaciones o los principios físicos, vamos a ver primero lo que es un fluido, ¿sí? Y pongan, el fluido es una materia en que las fuerzas entre las partículas que los componen Es una materia, disculpe, ingeniero. a ver, el fluido es una materia en que las fuerzas entre las partículas que los componen son de tal magnitud que los permiten fluir. Y ocupar parcial. ¿Puede repetir, Inge? Sí. La Es una ubicación. materia en que las fuerzas, Ay, ya me quedé. ¿Qué? a ver, Profe. pongan, un fluido es una materia en el que las fuerzas entre las partículas que los componen, copien esta partecita, por favor, hasta, son de tal magnitud, para quienes no pueden copiar, que les permite fluir y ocupar total o parcialmente el recipiente que los contiene. ¿Ya? Les explico.
Regálenme un momento. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, pero yo estoy ocupada. Este momento estoy en clase. Tengo clase hasta la 1 de la tarde. Y el día de hoy no le voy a poder atender. El día de mañana, en la mañana, sí le puedo atender. Ya. A ver. ¿Qué nos dice que es un fluido? Es todo lo que puede fluir. Así de fácil. Si a este concepto que les estaba en la pantalla no lo entienden, pueden simplificarlo. Entonces pueden ponerle que es todo lo que puede fluir. Y si nosotros ya nos vamos imaginando, pueden fluir los líquidos y los gases, ¿sí o no? Muevan la cabecita mientras vamos conversando, por favor. Ernesto, si no va a estar... Aquí estoy. Ah, ya, espérenme un ratito nada más, un minuto. Listo. Entendido entonces que un fluido es todo lo que puede fluir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fluye? Los líquidos, si nosotros echamos, pues fluye. El gas fluye. No lo podemos ver, pero el gas fluye. Ahí nos decía también que puede ocupar parcialmente o totalmente un espacio. Claro, parcialmente me voy a imaginar de un vaso con agua y lo lleno hasta la mitad. Entonces está cubierto parcialmente, ¿verdad? Si tengo un globo y lo inflo, entonces con él, obviamente le voy a inflar con aire, va a ocupar totalmente el espacio. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Ya. Por ende, acuérdense que tenemos dos tipos de fluido, el aire y el líquido. Los líquidos se utilizan en hidráulica y el aire se utiliza en neumática. Por eso es importante que hablemos de fluidos. Pongan el aire como subtítulo. Así como pusieron los fluidos, ahora pongan el aire. Es una mezcla de gases cuya composición volumétrica, les voy a compartir para que igual copien esa partecita, es una mezcla de gases cuya composición volumétrica quienes pueden copiar es aproximadamente la siguiente. Y copien esta parte de aquí, por favor. 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% de hidrógeno y pónganle 1% de otros gases. ¿Ya? 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% de hidrógeno y 1% de otros gases.
Esto es importante. Su peso específico es de 1.293 kilogramos sobre metros cúbicos. Es muy compresible. Sensible a las variaciones de temperatura. Y se adapta perfectamente a la forma del recipiente que lo contiene. Es incoloro en masas normales. Y de color azul en grandes volúmenes. Es incoloro en masas normales y de color azul en grandes volúmenes. ¿Sí? Entonces, ¿Estaban jugando, mi amor? ¿Y ahora quieren dormir? Sí, me van a acostar. ¿Mande? Mi amor, estoy dando clases. No. Las cobijas, ¿quieres bajar las cobijas? Ya vaya y apuéstese para que le tape con la cobija, ¿ya? No. Yo estoy en clases, mi amor. Y ya va a cocinar. Y ya va a cocinar. Vaya a ver mi hijo, vaya. Ya, contame, vaya, ya. Ya, vaya, mi amor, vaya. Tírate aquí. A ver. Ay, chicos. Ya. ¿Copiaron todo? Decía que el aire está compuesto de una mezcla de gases, del 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% de hidrógeno y 1% de otros gases. Que su peso específico es 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. Es muy compresible, sensible a las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente al recipiente que lo contiene. Es incoloro en masas normales y adopta un color azul en grandes masas. ¿Sí? ¿Todo eso tienen ya? Claro, si nosotros miramos al cielo, que le llamamos así, vemos color celeste, ¿verdad? Y lo que realmente tenemos es gas, es aire, es masas de aire en grandes o grandes cantidades de aire que adopta un color celeste. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, que también tenemos aire, obviamente lo estamos respirando y es incoloro. Pongan, por favor, de la ecuación general de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales. Esta parte está aquí.
copien. La ecuación general de los gases ideales dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 Ya. Aquí está la fórmula de la ecuación general de los gases ideales. Nos dice que la presión 1 sobre la temperatura. Nos dice esta fórmula de aquí. Acuérdense que P, presión, V, el volumen, y T es temperatura. De esta ecuación de los gases ideales se derivan tres procesos. ¿Sí? Tres procesos termodinámicos. Estos son procesos. No, le pongan termodinámicos, pónganle tres procesos, nada más. El primero, proceso a presión constante. Inge, disculpe que le interrumpa. Dígame. Llegaron a una revisión del internet y tengo que ir a ver, Inge. No sé si me puede dar un permiso. Un ratito nomás hasta que revise, por favor. Ay, chicos, ¿quién era? ¿Mauricio? No, Luis tengo, Inge. Pero sí voy a estar en clases aquí atendiendo. Solo que no voy a... ¿Cómo es eso? ¿Va a estar en clases y se va? No. Luis, me avisa en el momento que regrese, ¿sí? Si usted regresa en un momento considerable, yo le pongo asistencia. Caso contrario, pues le pongo falta. Ya, Inge, pero no me voy a desconectar. Porque tengo la clase grabada aquí. Ay, no me parece, Luis. Aparte, chicos, antes de grabar una clase, ustedes deben pedirme a mí autorización. Ah, ya, Inge. ¿Sí? Yo les hago acuerdo que yo, por ejemplo, la clase no la grabo. Si ustedes van a grabar la clase, me deben pedir autorización para grabar la clase. ¿Sí? Entonces, Luis, por favor, el momento que regrese, tranquilamente usted me puede solicitar ingreso. ¿Estamos? Ah, ya, Inge, gracias entonces. Ok. ¿No? Ya. Les decía que a partir de la ecuación de los gases ideales se derivan tres procesos. El proceso a a presión constante, el proceso a volumen constante y el proceso a temperatura constante. Regrésele, Inge, por favor. Ya les pongo acá, ¿sí? Proceso a presión constante.
que también se le denomina isobárico. Es uno de ellos. Otro, el proceso a temperatura, a volumen, vamos primero, ¿sí? A volumen constante este se denomina isócoro. Medio raro. Y poner acá el proceso, les voy a poner como P nada más, a temperatura constante. Este es el isotérmico. Inge, el segundo, ¿cómo dijo que se denominaba? Isócoro. Aquí está. Y el tercero, proceso a temperatura constante, que es el isotérmico. ¿Ya? Para el cálculo, o les voy a dar, ¿sí? Para el proceso a presión constante o isobárico, la fórmula para calcular es volumen 1 sobre el volumen 2 me va a dar igual volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Para el proceso a volumen constante o el isocoro es presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y el proceso a temperatura constante es presión 1 sobre presión 2 es igual al volumen 2 sobre volumen 1. Copien esa partecita, por favor, para explicarles cómo funciona esto. ¿Ya? ¿Copiaron? Sí. Ya, listo. Les voy a cambiar la página, ¿sí? Bueno, voy a explicarles aquí un poquito para que puedan ir comparando. A ver, se dan 3 procesos. Primero, voy a ponerles acá un ejemplo. Me voy a imaginar una olla de presión. Todos conocen una olla de presión, ¿verdad?
Tengo una ollita de presión. Ya, y esta olla de presión tiene una válvula de escape, pero esta no va a tener ninguna válvula de escape. Esta olla de presión, así, nada más, va a tener un volumen, me voy a imaginar que aquí tiene agua, ¿verdad? Ya, entonces acá tengo una cantidad de agua específica. Ya. Esta cantidad de agua que está aquí va a tener un volumen 1. El agua, voy a hablar de todo. Voy a hablar del agua y del aire que está acá adentro, ¿sí? Todo esto va a tener un volumen, que le vamos a llamar volumen 1. Va a estar, como le introducimos el agua fría, o a una temperatura 1, ¿sí? Y va a tener una presión 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, Inge. Ya. Ahora, a la misma olla de presión le voy a aumentar la temperatura. ¿Sí? Le voy a aumentar la temperatura. Miren lo que va a pasar cuando esta agua que está dentro, cuando este líquido que está dentro, se calienta. Esta agua de aquí evaporarse. Entonces, ¿va o no va a aumentar aquí? Él está hablando del volumen más del aire más más o no el volumen. ¿Va a aumentar el volumen? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, Disminuye el volumen y de aumenta pronto el la presión. agua, ya, de pronto el agua ya esté por ahí, pero esta agua se transformó en gas. Entonces, el volumen, aquí yo sumo los dos, aire. Aquí está agua más aire, solamente se transformó. Que se transformaron ahora en aire o en vapor, van a comenzar a chocar sobre las paredes. Esto ya vimos con ustedes esto. ¿Sí? Van a comenzar a chocar sobre las paredes. Presión. Miren, esto va a comenzar a chocar sobre las paredes. Por ende, va a aumentar la presión. Vamos a tener una presión 2, mayor que la de acá. Acá las partículas tienen energía potencial. Esa energía potencial acá se hizo energía cinética. Y va a aumentar la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura? Es lógico, ¿no? Estamos aumentando la temperatura, por ende nosotros acá vamos a tener una temperatura 2. ¿Sí está claro el cambio que pasó? ¿El cambio que realizó? Sí, Inge. Chicos. Se le escucha entrecortado ahí. Ya, lo que aquí mantenemos, chicos, es el volumen constante. ¿Sí se dan cuenta? Al mantener el volumen constante, nosotros tenemos un proceso isócoro, isocoro, ¿sí? Está sin tilde. Entonces, este es un proceso isocoro. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Pongo K, normalmente se le dice constante. ¿Estamos? Voy a poner
Otro ejemplo. Voy a tener una jeringuilla. Las normales, las que ustedes utilizan, es más, la que todo el mundo conoce, que se puede transformar en un pistón también. ¿Sí? Ya. Voy a tener una jeringuilla. Esta jeringuilla va a estar celiada, o sea, no va a tener huequito, va a estar celiada aquí. ¿Sí? Acá adentro, wow, lo que quieran ustedes, los dos son fluidos, ¿sí? Voy a tener aire. Este aire va a estar a una presión 1, va a estar a una temperatura 1 y vamos a tener un volumen 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Sí vieron lo que hice? Bajé el émbolo con el volumen de aire que tenemos aquí. ¿Disminuyó o no? Sí. Sí, ingeniera. Entonces acá vamos a tener un volumen 2. La temperatura va a ser la misma porque solamente estamos nosotros comprimiendo el aire, nada más. Entonces voy a mantener la misma temperatura. ¿Sí? Y la presión, ¿aumenta o no aumenta aquí la presión? Sí. Claro, porque al comprimir lo que hacemos es aumentar la presión. Por ende tenemos una presión 2. Si yo tuviese aquí un huequito seguro tapado con alguna cosita, esa tapa ya sale volando, porque la presión aumentó. Este proceso es a temperatura constante. Por ende se llama un proceso isotérmico. ¿Ya? Es un proceso isotérmico. ¿Qué está constante aquí? La temperatura. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? A ver, busquémonos un ejemplo de uno a presión constante. Voy a tener una ollita normal. Esta es nada más una normal. A ver si a este le aumenta la temperatura. Va a aumentar la presión también. Va a aumentar la temperatura, pero a ver, vamos a ver, un proceso a presión constante. Déjenme, me acuerdo de un proceso a presión constante. ¿Está claro cómo se llevan los procesos? Sí. Entonces hay tres procesos. El proceso isobárico a presión constante, el proceso a volumen constante. Ya copiaron para dejar de transmitirles, que voy a buscar unos ejercicios para poder trabajar. ¿Ya? Bueno, me Yay. imagino que ya.
nadie contesta, yo ya voy a continuar con ustedes. Ya, pongan entonces calcular el volumen final las cámaras. ¿Qué pasó con la cámara? Eric, Anthony, Mauricio, Rubén, Anaí, Jonathan. Yo les autoricé que apaguen las cámaras. Inge, me has desaprendida. Sí, Anaí, ahorita sí le veo, no me da mucho. La mía también. ¿Sí? Ya. Ya, chicos. Traten de trabajar con los Pablo, su cámara. ¿Dónde está Pablo? Buenas, Inge. ¿Quién asoma Neighbor? Inge, no tengo prendida la cámara porque mi celular está apagado. No funciona. Necesito que encienda la cámara. Ya. Bueno, trabajen. Pongan. Les decía, calcular el volumen final de un gas que ocupa 30 centímetros cúbicos grados centígrados. ¿En qué, Inge, se le entrecortó? El volumen final de un gas que ocupa 30 centímetros cúbicos a 30 grados centígrados y pasa a 120 grados centígrados manteniendo ¿Cómo, Inge? y pasa a 120 grados centígrados manteniendo una presión constante. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Trabajen. Tienen que identificar. Lo primero que tienen que hacer es identificar, ¿sí? Si hablo de presión constante, es un proceso isobárico. Entonces, apliquen la fórmula para el proceso isobárico. Ya acabé, Inge. ¿Ya? ¿Cuánto les salió? 120 centímetros cúbicos. ¿No? ¿A todos les salió eso? ¿A todos les salió eso, chicos? Sí, Inge. ¿Ya?
Vamos, otro. Pongan, por favor. A presión o a una presión de 24 atmósferas, ¿Puedes repetir, Inge? ¿Cuánto? a una presión de 34 atmósferas, $30 litros de un gas experimenta un cambio. Ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? ¿Ya? ¿Pueden hacer? ¿Cuánto le salió? Verán que está rapidísimo. 68 atmósferas, Inge. A ver, les dije, la presión era 17 atmósferas, ¿verdad? 34 atmósferas era la presión, Inge. Ah, ya, 34 es. Sí, está bien, 68 atmósferas, eso sale. Rubén. Rubén, Dígame, Inge. envíeme por favor una foto de la solución de su ejercicio, pero envíeme en modo efímero, tenga la bondad al grupo, para que enseguida se borre. Inge, todavía no acabo. ¿Perdón? Todavía no acabo, Inge. Ya, pero envíeme lo que está haciendo. Tiene que enviarme de lista también. Ahorita, por favor, ahorita. Si no les controlo así, hacen lo que quieren, chicos. Rubén, por favor. Rubén, estoy esperando. Rubén, por favor. Este momento, por favor, Rubén. Tenga la bondad.
Rubén. Ya le envié, Inge. Envíenme por favor en modo efímero, chicos. Tome la foto recta también. Todos, Inge. Todos los que yo les voy pidiendo, porque veo que no están trabajando, les estoy pidiendo, chicos. Quienes están contestando, quienes están trabajando conmigo, yo no tengo problema. Quienes no quieren trabajar, yo les creo que muchas veces les he dicho, ¿no? A ver si de pronto no quieren estar en clase, yo no tengo problema. Déjenme ver qué es esto, atmósferas. A ver, yo no le pedí al señor Caluña, de quien sea, Caluña dice no sé. No les pedí, solamente le pedí a Rubén Quispe. Rubén, estoy esperando su foto. Que es más, ya eliminó. No sé si sea el mismo, Jonathan Caluña y Rubén Quispe. Rubén, la foto, por favor. Ya me envió, pero estaba mal tomada. Ya le envié, Inge, al grupo ya. Ya, pero la borró. Y aquí no tengo nada. Rubén, otra vez, por favor. Sí le envió Inge la última foto que sale, A ver, veamos. el que dice Está. tú y Ay, yo. ay, 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 ay. Ay, pero ya se me abrió y ya no puedo ver otra vez. Trabaje, por favor, Rubén, trate de trabajar. Pero ya voy a abrir la otra. La primera que me envió en modo normal. Bueno, yo voy a estarles controlando así. ¿Estamos? Quien vea que no está trabajando, yo lo saco de clase, chicos. Porque si no quieren trabajar, no sé qué hacen de pronto aquí. ¿Terminaron todos? Listo, pongan Mauricio, por favor. A ver, pongan. Calcular la temperatura de un gas
que a presión, que a 30 milímetros de mercurio, se escribe Milímetros. milímetros de mercurio, es una presión, ¿no? A ver, se escribe así. Les estoy poniendo en el... Calcular la ¿Y qué presión. puede repetir? Calcular la presión. A ver, les dije calcular la temperatura de un gas que a 30 milímetros de mercurio tiene 25 grados centígrados. Y pasa Profe, repetir, disculpe, me confundí. calcular, Inge, pero estaba pidiendo la temperatura y volví a pedir la presión. a ver, ponga, calcular la temperatura de un gas que a 30 milímetros de mercurio tiene, no me acuerdo cuánto les dije, 25 les dije, 25 grados Sí, centígrados. Singe, 25. 25 grados centígrados. Y pasa a 280 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pueden hacer. ¿Cuánto le salió? Están facilitos, por eso no les resuelvo yo. Están sumamente fáciles. Cuestión de respeto a la fórmula y como ya están en Inge, el semestre, dígame, Dani. según yo me salió 2.67 grados. Ya, ¿a quién más le salió lo mismo? 2.67 grados centígrados. Ajá. Ya, no sé quién más le salió. A mí también me salió 2,67 grados centígrados. Ya, a ver. Igual 2.77. A ver, ya Carlos. Pablo, por favor, no tiene la cámara encendida, envíeme una foto al teléfono de su trabajo, de donde está trabajando. Yo me imagino que están trabajando en continuidad, ¿no? Sí, Inge, ya le envío. Gracias, Pablo.
fue, Pablo? Ahí está. Estas fotos no se descargan, ¿verdad? Solo las miro y no se descargan. Ahí está Pablo. Ya, Pablo. Muy bien. Esa era la... Así me imagino yo, Rubén, que tenía que haber enviado su foto. Bien, Pablo, siga trabajando, por favor. Y listo. Les voy a subir una tarea. ¿Está entendido, chicos, cómo se dan los tres procesos? De mi parte, sí, Inge. Olvídame el resto. Gracias, Dani. Sí, ingeniera. Ya. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Se están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, vamos. Habíamos hablado de los dos ejemplos del proceso isócoro a volumen constante, del proceso isotérmico a temperatura constante. Yo les dije, no me acuerdo del otro. Ya les doy el ejemplo, ¿sí? A ver, si tenemos, voy a poner agua a hervir normalmente en una ollita como la que nosotros, como las que tenemos, ¿sí? Pongo a hervir agüita. Bueno, aquí tengo agua normal. Aquí voy a tener un volumen 1, voy a tener una temperatura 1 y una presión 1. Si a esta olla yo le elevo la temperatura, el agua que está dentro, le elevo la temperatura, ¿qué va a suceder con esto? Miren que esto es una olla destapada, no es una olla de presión. Ya. ¿Qué va a pasar con el volumen aquí adentro? Esta agua va a comenzar a hervir, ¿verdad? Y el vapor va a ocupar todo el volumen. Por ende, el volumen se va a expandir. O sea, vamos a tener un volumen 2 mayor. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Obviamente la temperatura va a aumentar, pero la presión es la misma presión, que estaríamos hablando de la presión atmosférica. Por ende, la presión va a ser la misma. Este es un proceso a presión constante. ¿Sí? Presión 1 es igual a la presión de acá, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya, listo, chicos. Ahora sí, les voy a subir a la plataforma. Ya. Les voy a subir a la plataforma un grupo de ejercicios de esto. Se van a quedar con 1 hora para realizar. Podrán subir hasta la 1:30 de la tarde, ¿sí? ¿Sí, chicos? Están 7 ejercicios, están sumamente fáciles. Está bien. ¿Ya? Cualquier pregunta me pueden hacer. Déjenme ver, en este momento les voy a habilitar. Y nos vemos, tengo que bajar a recibir una acta de donación de sus compañeros. ¿Lo hacemos en materia mismo o en hojas aparte? No, le hacen en hojitas porque es una tarea, ¿sí? Le hacen en hojas, toman fotos, le transforman a PDF y suben, por favor. Y les voy a subir también el archivo en donde están las 3 fórmulas, ¿sí? Para que pueda ir teniendo concordancias aula virtual.
estén pendientes, voy a estar aquí todavía mientras les subo para que ustedes me digan, quienes no están matriculados en el aula, eso es importante. Díganme, por favor, quienes no están matriculados en el aula para poder matricularlos en este momento. Yo, profe Eric López. Ya, a ver, espérese. López, el otro apellido. López. López. López, Eric Joseph. ¿Sí? Ya. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Guzmán Inge. Guzmán Inge. Guzmán, ¿qué más? ¿Tu otro apellido? Coro. Coro. Sí. Anthony Rodrigo. Sí. Listo. Ya están matriculados. Ahora sí pueden tener acceso. Inge, ¿nos mantenemos aquí en la reunión o nos retiramos? Quiero que vean si ya está subido la tarea. Nada más de ahí sí pueden retirarse, ¿ya? Les estoy subiendo este rato y quiero que me confirmen si ya está. Ya les aviso cuando ya me puedan confirmar. Se va a llamar trabajo en clase, ¿sí? Va a estar habilitado desde hoy hasta hoy, ¿no?
Ya subió, Inge. Ya mismito. Acuérdense que tienen hasta la 1 de la tarde, chicos. 1:30 no dijo. 1:30 no dijo. Bueno, hasta la 1:30. Es más, un poquito antes traten de enviar porque no sé qué le pasa a la plataforma, que tiene 6 minutos de atraso, no sé, algo así está. Si no van, no me digan no pude, verán que les estoy advirtiendo, tiene 6 minutitos, algo así. Algo le pasa. Ya les subí, chicos, por favor vean. Sí, Inge, ya está. Ya, entonces por favor, hasta la 1, sí, les dejo para que trabajen. Ya está subido también el documento. O sea, claro, tiene que estar con un archivo adicional. Hasta mañana, Inge. ¿Ya? Ya, Inge, Hasta mañana, gracias. chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.